La tierra estaba seca, agrietada como porcelana rota bajo un cielo interminable. El viento susurraba entre la hierba quebradiza, llevando consigo el olor del polvo, de una tristeza antigua y de algo ancestral de lo que ya nadie hablaba. Hannah Moore se acomodó el sombrero de paja y se secó el sudor de la frente. Había estado despierta desde antes del amanecer, luchando con un poste de cerca roto y rezando para que el último resto de agua del pozo alcanzara hasta la mañana. No quedaba mucho. Ni de agua, ni de dinero, ni de voluntad. Pero el rancho era todo lo que tenía ahora. Su esposo había muerto el invierno anterior, arrebatado de repente por una fiebre que ningún médico pudo nombrar y ningún predicador consolar. El pueblo de Dry Hollow lo enterró rápido y lo olvidó aún más rápido. Y miraron a Hannah con esos mismos ojos cansados que reservaban para las mujeres que no conocían su lugar. Demasiado joven para estar sola, demasiado terca para volver a casarse. Vivía a una milla del pueblo, más allá de los árboles de mezquite, donde solo los desesperados o los valientes mantenían un hogar. La mayoría de los días, Hannah no estaba segura de cuál de los dos era. El viento cambió. Un buitre dio vueltas en lo alto, lento y amplio. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un montón de mantas abandonadas por viajeros. Pero cuando se acercó a la loma detrás de su granero, se le cortó la respiración. Un hombre yacía de lado, el pecho subiendo apenas. La sangre manchaba la tierra a su alrededor, oscura y cuarteada como óxido. Su largo cabello negro estaba enredado con polvo. No llevaba botas, solo una camisa de piel de ciervo desgarrada en el hombro, dejando ver una herida tan profunda que mostraba el hueso. Y entonces vio el collar, cuentas y una pluma, apache. Su corazón golpeó contra sus costillas. Todas las historias que había oído en su infancia se abalanzaron sobre ella. Relatos de ataques, de granjas incendiadas, de niños robados en la noche. Advertencias susurradas en los bancos de la iglesia, maldiciones escupidas en los salones. Dio un paso atrás, luego otro, pero entonces él se movió. No fue un ataque ni una amenaza, solo un gemido bajo y doloroso mientras intentaba, sin lograrlo, levantar la cabeza. Se estaba muriendo, y no rápido. Hannah miró alrededor. No había nadie. El camino estaba en silencio. El pueblo no enviaría ayuda. No les importaría si un apache herido se desangraba en la tierra. Debería haberse ido. Lo sabía. Pero en lugar de eso, se volvió hacia el granero. Momentos después regresó con una taza de lata abollada llena de agua del pozo, preciosa, casi agotada, y se arrodilló junto al hombre que podría matarla si sobrevivía. No habló, no preguntó su nombre. Simplemente levantó su cabeza con cuidado y llevó la taza a sus labios. Al principio no bebió. Sus ojos se abrieron apenas, oscuros, indescifrables, salvajes, fijos en los de ella. Aún así, ella esperó. Entonces, lentamente, sus labios se separaron. Bebió. Solo un sorbo. Pero fue suficiente. Cuando terminó, ella dejó la taza en el suelo y se puso de pie, temblando. Por un momento pensó que él podría agarrarle la mano, hablarle o maldecirla en un idioma que no entendía. En cambio, la miró durante un largo segundo. Luego cerró los ojos y exhaló, casi en paz. Hannah se dio la vuelta y regresó a la casa, sin saber si acababa de salvar una vida o de invitar a la muerte a su tierra. Esa noche no durmió. Y antes de que el sol de la mañana pudiera alzarse sobre las colinas del cañón, el trueno recorrió la tierra, no desde el cielo, sino desde el suelo. Docenas de cascos. Docenas de guerreros. Todos cabalgando hacia su rancho. El sol apenas había coronado las colinas cuando Hannah los oyó. El suelo tembló antes de verlos. Docenas de jinetes recortados contra el cielo naranja, surgiendo como fantasmas del horizonte. Los caballos avanzaban en formación cerrada, silenciosos pero rápidos. Sin nube de polvo, sin gritos, solo el golpe constante de los cascos acercándose al rancho como un corazón que late cada vez más fuerte.
Ella se quedó paralizada en el porche, una mano aferrada al viejo rifle que su esposo había dejado atrás. No estaba cargado. No sabía dispararlo, pero la hacía sentirse menos desnuda. El primer jinete apareció más allá del corral, luego otro, y otro. En cuestión de momentos, el rancho quedó rodeado. Guerreros por todos lados, los rostros pintados de una furia silenciosa, plumas ondeando en el viento. Nadie gritó, nadie apuntó un arma, pero su presencia era una advertencia. Entonces lo vio a él. El hombre herido cabalgaba al frente, erguido, aunque pálido, con la sangre aún fresca en la manga. Desmontó despacio, sin apartar los ojos de ella. Los demás esperaron. Hannah tragó saliva, sin atreverse a hablar. Él avanzó hacia ella, cojeando, silencioso. Había en él una dignidad extraña, incluso mientras su cuerpo se inclinaba por el dolor. Cuando se detuvo a pocos pasos, el viento de la mañana apartó su cabello y dejó ver su rostro con más claridad. Joven, quizá poco más de 30 años, pero curtido. Una cicatriz cruzaba su mandíbula. Sus ojos, afilados y oscuros, no mostraban ira, sino algo más pesado, más antiguo. Alzó un brazo y habló. Solo una palabra que ella entendió. Los demás jinetes permanecieron inmóviles. Luego se volvió hacia ellos y añadió algo en apache que ella no pudo comprender. Fuera lo que fuera que dijo, lo cambió todo. Las armas bajaron, las miradas se suavizaron. Algunos hombres asintieron. Y así, sin más, los guerreros comenzaron a retirarse, algunos con una última mirada atrás, otros sin decir palabra. Todos menos uno. Él se quedó. Caminó junto a ella hacia el granero y, sin pedir permiso, se sentó a la sombra, cerca del abrevadero. No volvió a mirarla. Cerró los ojos y se apoyó contra el poste como si siempre hubiera pertenecido allí. Hannah permaneció de pie durante lo que parecieron horas. El pueblo nunca lo creería. Dirían que estaba maldita o, peor aún, que era una traidora. Ya podía oír los susurros. Esa viuda se volvió loca, acogió a un salvaje. Le cortarán el cuello y quemarán el lugar. Pero nadie le cortó el cuello. Y nada se quemó. Ella caminó hacia él, aún sosteniendo el rifle vacío. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Vendrán a buscarte. El sheriff. El pueblo. Él abrió los ojos, no dijo nada. Te di agua, añadió ella. No refugio. No esto. Nada. Solo un leve destello en su mirada, como diversión o desafío. ¿Me entiendes? Preguntó. Cuando habló, su voz fue baja, áspera, con acento. Tú salvaste. Yo protejo. Hannah parpadeó. ¿Me proteges? Él asintió una vez. Hasta que estés a salvo. Era tan simple, tan definitivo. Ella lo miró, el corazón latiendo con fuerza. Luego suspiró y murmuró. Eres tan terco como todos los hombres que he conocido. Él casi sonrió. Casi. Al mediodía, el rancho volvió a quedar en silencio. Los guerreros se habían ido, dejando solo huellas y polvo. El hombre, ni siquiera sabía su nombre. Permaneció cerca del granero, hablando poco, vigilando el horizonte como un soldado esperando órdenes. No pidió comida. No pidió nada. Pero arregló el poste de la cerca que ella no había podido componer, cortó leña para el fuego, sacó agua del pozo, aunque la herida seguía supurando bajo el vendaje que ella le había puesto la noche anterior. Cada vez que intentaba detenerlo, él decía lo mismo. Tú diste. Yo devuelvo. Al caer la tarde, Hannah se descubrió poniendo 2 platos en la mesa del porche. Uno para ella. Uno para él. Él asintió al verlo, pero no comió hasta que ella dio el primer bocado. Y esa noche, cuando apagó la lámpara, miró por la ventana y lo vio sentado bajo las estrellas, vigilando. No como un invitado. No como un prisionero. Sino como la sombra de algo que aún no sabía nombrar. Algo que se sentía seguro.
Pasaron 2 noches y, en ese tiempo, nadie vino de Dry Hollow. Nadie preguntó por los guerreros. Nadie revisó a la viuda que había vivido demasiado tiempo sola. El silencio era casi más peligroso que el ruido, pero Hannah lo sentía en los huesos. Algo estaba cambiando. Cada mañana, el hombre apache, que aún no había dado su nombre, se levantaba antes del amanecer. Avivaba el fuego, cepillaba los caballos. Cojeaba menos ahora, aunque el vendaje en su hombro seguía firme. Ella se ofreció a cambiárselo, pero él negó con la cabeza. La herida debe quedarse. ¿Por qué? Tocó las plumas de su collar. Para que recuerden. El dolor enseña. Era la frase más larga que había dicho hasta entonces. Para entonces, Hannah había dejado de pedirle que se marchara. Algo en su presencia no solo se sentía seguro, sino necesario, como si el rancho respirara mejor con él cerca. Nunca entró a la casa. Nunca preguntó por qué vivía sola. Nunca la tocó. Pero ella empezó a notar pequeñas cosas. Un conejo limpio dejado junto a su puerta. Un cajón roto del granero reparado en silencio. Sus botas lustradas. Cosas que nadie había hecho por ella desde antes de que James muriera. En la tercera mañana fue al pueblo por harina y café. En cuanto cruzó la puerta de la tienda, la sala quedó en silencio. 3 hombres estaban allí, rancheros endurecidos y amargos. Sus miradas se clavaron en ella. ¿De vuelta de tu campamento de guerra secreto, Hannah? Escupió uno. Ella lo ignoró y tomó el saco de harina. Otro murmuró. Dicen que tienes a uno de esos en tu tierra, alimentándolo, durmiendo con él. Las palabras cortaron como cuchillos, pero no reaccionó hasta que el sheriff salió de detrás del mostrador. El sheriff Maddox no era un hombre cruel, pero tampoco valiente. Limpió sus gafas. Señorita Moore, hemos recibido informes. ¿Informes? Repitió ella con frialdad. ¿O chismes? Su mandíbula se tensó. Sabes que las tensiones están altas. A la gente no le gusta que se oculte a enemigos. No es un enemigo. Estaba herido. Le di agua. Uno de los rancheros se rió. Así es como lo llamas ahora. Maddox alzó una mano. Basta. Hannah, solo ten cuidado. La gente está nerviosa. Se fue sin el café. Esa noche se sentó en el porche, los brazos cruzados con fuerza, mirando el anochecer. El guerrero apache estaba cerca, en el suelo, afilando un cuchillo pequeño con una piedra. No levantó la vista, pero ella sintió que su atención cambiaba. Creen que soy una traidora, dijo ella. Él dejó de afilar. Creen que me acuesto contigo. ¿Nada? Lo miró. No vas a decir nada. Inclinó la cabeza, pensativo. Las palabras son humo. Ella casi rió. Fácil decirlo. No eres tú a quien van a echar del pueblo. Él hizo una pausa. Diste agua a un hombre moribundo. Eso no es vergüenza. Es raíz. ¿Raíz? Asintió una vez. En mi pueblo, una mujer que da agua da vida. No solo al cuerpo, al espíritu. Diste algo que no puede pagarse. Un largo silencio cayó entre ellos. Luego, casi en un susurro, ella dijo. Hablas como alguien que ha perdido más que sangre. Sus ojos se oscurecieron. Volvió al cuchillo. Ella no insistió. Esa noche, después de apagar la lámpara, Hannah despertó con un ruido. Madera quebrándose. Voces afuera. Un grito cortado de golpe. Saltó de la cama y corrió a la ventana. 5 hombres. Linternas. Armas. Habían venido mientras el mundo dormía. Habían venido por ella. Uno de ellos pateó la puerta del granero. Otro gritó. Sal de ahí, amante de rojos. Ella tomó el rifle, inútil, pero lo sostuvo igual. La puerta principal se abrió de golpe. Y entonces una sombra se movió más rápido que cualquier hombre.
Un borrón de hueso y hoja. Un grito. Otro. Un hombre cayó. Luego otro. En menos de un minuto, el patio volvió a quedar en silencio. Hannah se quedó paralizada en la puerta, con la respiración atorada. El hombre apache estaba junto a la cerca, jadeando, el cuchillo húmedo en su mano. 4 hombres gemían en el suelo. El quinto huyó hacia la oscuridad. Él se volvió hacia ella. Me quedo, dijo simplemente. Hasta que todo peligro duerma. Y ella, temblando, con el corazón desbocado y los ojos abiertos de par en par, asintió una vez, porque por primera vez desde que James murió, no quería estar sola. Por la mañana, los hombres heridos ya no estaban. Hannah no preguntó a dónde los llevó. No preguntó cómo ninguno murió pese a la sangre. Pero había visto cómo se movía, como una tormenta envuelta en silencio, y sospechó que la muerte se había acercado lo suficiente para ser sentida, y luego se había apartado en el último segundo. Misericordia, tal vez. O un mensaje. De cualquier modo, la noticia corrió rápido. Al mediodía, el pueblo hervía de murmullos. El sheriff Maddox llegó a caballo con 2 ayudantes, deteniéndose justo antes de la cerca. Hannah lo recibió en el porche con calma. No dejó ver que sus manos aún temblaban bajo el chal. Oímos que hubo un ataque, dijo Maddox, quitándose el sombrero. ¿Estás bien? Estoy viva, respondió ella con sencillez. Él miró hacia el granero. ¿Es cierto? ¿Venían por él? Ella no respondió. Hannah, no puedo protegerte si no. Nunca te pedí que me protegieras. Ella estalló. Un silencio. El viento se levantó, arremolinando la tierra a sus pies. Uno de los ayudantes del sheriff escupió al suelo. Está escondiendo a un salvaje. Eso es lo que pasa. Los hombres intentaban echarlo. Proteger al pueblo. Hannah dio un paso al frente. Entraron en mi casa en mitad de la noche. ¿A eso lo llaman protección? Maddox levantó una mano para calmar los ánimos, pero ya era demasiado tarde. La mirada del ayudante se endureció. Nos estás poniendo a todos en peligro, murmuró. Esos apaches se vuelven contra ti en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, desde detrás del granero, una sombra se movió. Él estaba allí. El guerrero. Sin arma en la mano, sin amenaza alguna, solo su presencia silenciosa, pero fue suficiente para que los ayudantes llevaran instintivamente la mano a sus cartucheras. «Bajen las armas», ladró Maddox. El aire se volvió espeso. El tiempo pareció detenerse. Luego, lentamente, el hombre apache alzó ambas manos y dio un paso atrás, desapareciendo de nuevo entre las sombras. Maddox miró a Hannah. Tienes que elegir, Hannah. El pueblo, o él. No puedes tener a los dos. Ella no parpadeó. Nunca pedí ninguno de los dos. El sheriff se marchó con el corazón pesado, pero el ayudante se alejó a caballo con fuego en los ojos. Aquella tarde, Hannah se sentó junto al fuego, rodeándose el cuerpo con los brazos. No debiste salir, le dijo. Solo les das más razones. Él removió las brasas con un palo. No necesitan razones, solo excusas. Ella miró fijamente las llamas. Antes creía que esta tierra era mi hogar. Ahora no estoy segura de que alguna vez lo haya sido. Él la miró, la luz del fuego suavizaba sus facciones. El hogar no es un lugar, dijo. Es una elección. ¿Y si elijo mal? Susurró ella. Guardó silencio durante largo rato. Entonces luchamos por ello. Al día siguiente, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe cuando ella entró. Las madres atrajeron a sus hijos contra el pecho. El predicador le dio la espalda. Afuera del salón, los hombres callaron al verla pasar. Uno murmuró. ¿Con cuál? Otro lanzó una piedra. Le golpeó el hombro con fuerza suficiente para dejarle un moretón. Ella no lloró. No se detuvo. Esa noche, al volver a casa,
Encontró un objeto hecho a mano descansando en el porche. Un pequeño amuleto tejido con paja y plumas. Protección Apache. Miró hacia la oscuridad y supo que él estaba cerca, vigilando. No porque le debiera algo, sino porque algo había cambiado entre ellos. Un hilo invisible pero fuerte había sido atado aquel día junto al pozo, y con cada amenaza del pueblo, solo se tensaba más. El viento aulló esa noche como si tuviera algo que decir. Las contraventanas traquetearon, la lámpara parpadeó débilmente. Hannah yacía en la cama, mirando el techo, con el eco del golpe de la piedra aún latiendo bajo su piel. Volverían. Podía sentirlo en los huesos de la casa. Afuera, el granero permanecía en silencio, envuelto en la oscuridad. El guerrero no había hablado mucho desde la visita del sheriff. Trabajaba. Vigilaba. Pero el fuego tras sus ojos se había enfriado, transformándose en algo más frío aún. Estaba esperando algo. Ella también. A medianoche, lo oyó. Botas. Maderas crujiendo. Voces. Susurros bajos y crueles. Se incorporó de golpe. La puerta del gallinero se abrió de una patada. Luego vinieron los gritos. Plumas volaron. Una antorcha fue arrojada. Las llamas lamieron la paja seca como un perro hambriento. Hannah agarró el rifle, aunque aún no sabía dispararlo, y corrió descalza hacia afuera. Los vio, 4 hombres, enmascarados, ebrios de poder. Uno sostenía un hierro de marcar al rojo vivo. Otro llevaba una cuerda. Y el tercero. Brody. Por supuesto que era Brody. Era el hombre que poseía la mitad del pueblo y quería la otra mitad. Desde que su esposo murió, había rondado su rancho como un buitre, ofreciendo ayuda que siempre venía con condiciones. Te lo advertí, Hannah, gritó. Si apuestas por salvajes, perderás más que gallinas. Antes de que pudiera responder, las puertas del granero estallaron. Takakota. No corriendo. Caminando. Deliberado. Tranquilo. Un depredador ya en movimiento. Brody levantó su arma, pero Takakota se movió primero. Un borrón. Un crujido de hueso. El hombre del hierro de marcar gritó cuando el arma fue retorcida fuera de su mano y arrojada al polvo. Uno de los hombres enmascarados huyó. Otro intentó luchar. No llegó lejos. El último, Brody, se mantuvo firme, con la furia ardiendo en los ojos. ¿Crees que puedes asustarme? Takakota no respondió. Dio un paso al frente, la sangre goteando de sus nudillos, y dijo una sola palabra. Basta. Brody se burló. Tienes suerte de que ella esté aquí. Si no, te destriparía ahora mismo. Entonces Hannah se colocó junto a Takakota y levantó el rifle. Temblaba, pero apuntaba con firmeza. Inténtalo, dijo. A ver qué pasa. La sonrisa de Brody vaciló. No me dispararías. Ella no parpadeó. No hace falta. Él ya te perdonó una vez. Takakota no dijo nada, pero su silencio fue como un trueno. Brody escupió al suelo y se dio la vuelta. Esto no ha terminado. Tienes razón, respondió Hannah. Apenas comienza. Enterraron el fuego. Salvaron los animales que pudieron. Al amanecer, el patio olía a ceniza y plumas quemadas. Las manos de Takakota estaban destrozadas. Hannah se las envolvió con tela, sentada junto a él en el porche mientras el cielo volvía a teñirse de naranja. No hablaron. Pero algo había entre ellos ahora. Más denso que el humo. Más fuerte que el silencio. Sangre en la cerca. Verdad en la tierra. Y un vínculo que ni la guerra ni los susurros podrían romper. Los días se volvieron más calurosos. Dry Hollow cayó en silencio en su dirección. No más piedras. No más sheriff. Solo silencio. Y en muchos sentidos, eso era peor. Un pueblo puede gritar por miedo, pero cuando se queda callado, empieza a planear.
Hannah trató de no dejar que eso la afectara. Bajó la cabeza, cuidó la tierra, alimentó a las gallinas que sobrevivieron, reparó el gallinero con manos que hacía tiempo habían aprendido a no temblar. Pero su mundo había cambiado, y no solo por el miedo. Takakota se quedó. No habló mucho. No pidió quedarse. Simplemente actuó como si la tierra ahora les perteneciera a ambos. Y, extrañamente, esa suposición ya no la asustaba. Reparó el techo del granero, afiló sus herramientas, colocó trampas que atrapaban conejos sin dañarlos. No hablaban durante las comidas. Él siempre esperaba a que ella diera el primer bocado. Nunca se sentaba demasiado cerca, nunca permanecía dentro de la casa, siempre lo bastante cerca para sentirse, nunca lo suficiente para ser cuestionado. Y en ese espacio entre lo que decía y lo que no, algo más empezó a echar raíces. Una noche, después de cenar, ella lo encontró afuera, sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, tallando algo pequeño en madera. Las estrellas sobre ellos parpadeaban como ojos antiguos. Ella se sentó cerca, en silencio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. No levantó la vista. «Memoria». «¿Para quién?». Hizo una pausa. «Para ti». Ella parpadeó. «¿Por qué?». Siguió tallando. «Me diste agua. Luego me diste elección». Ella inclinó la cabeza. «¿Qué elección?». «Quedarme». Miró las llamas. «Nadie más lo habría hecho. No en tu lugar». Él la miró entonces, solo una vez. «Tú sí lo harías». No era un cumplido. Era una verdad. Ella sonrió levemente. Antes pensaba que la bondad era debilidad. James, mi esposo, decía que me mataría. Él no preguntó por James. No dijo lo siento. Solo esperó. Y ella continuó. No era cruel, solo frío, correcto. Pensaba que el amor era algo que se debía, no algo que se demostraba. Takakota giró la talla en su mano. Empezaba a tomar forma de ave. Tal vez un halcón, con las alas abiertas. ¿Y tú?, preguntó suavemente. Ella dudó. Creía que tenía que ganarme el amor. Que si trabajaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, guardaba silencio lo suficiente, alguien quizá pensaría que yo lo merecía. Él miró la figura. Siempre fuiste digna. Las palabras la golpearon como la primera gota de lluvia tras meses de sequía. No respondió, pero sus ojos ardieron. A la mañana siguiente, encontró la talla en el alféizar de su ventana. Un halcón liso y fuerte, con una sola cuenta negra atada al cuello. Pasó los dedos sobre él lentamente y luego lo guardó en el bolsillo, cerca del corazón. Ese día horneó pan de maíz, pan de verdad, con la última de la buena harina, y se lo llevó cerca de la cerca. Comieron juntos bajo el sol. Aún sin palabras. Pero ya no las necesitaban, porque lo que vivía entre ellos no requería lenguaje. Se había construido en silencio, forjado en fuego, unido no por promesas, sino por presencia. La primera vez que tocó su piel no fue intencional. Estaban moviendo una viga pesada del techo del granero y su mano resbaló. Sus dedos sujetaron su muñeca para sostenerla antes de que cayera, callosos, firmes, pero cuidadosos. Ella bajó la mirada hacia el lugar donde la sostenía y luego alzó los ojos hacia la larga cicatriz que recorría desde la base de su pulgar hasta el pliegue del codo. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó en voz baja. Él soltó su mano. Una pausa. Tenía 13 años. Llegaron los soldados. Ella no se movió. Dijeron que habíamos robado ganado. No era cierto, pero quemaron nuestras cosechas de todos modos. Se llevaron a mi hermano mayor, prendieron fuego a nuestro campamento. Miró más allá de ella, hacia algo lejano. Mi madre me empujó por detrás y me dijo que corriera. No quería, pero lo hice. Pasó el pulgar por la cicatriz. Una hoja me alcanzó al escapar. Sangré solo bajo un cedro durante 3 días. Hannah tragó saliva. ¿Qué pasó con ella?
Su voz era más baja ahora. La mataron. Dejaron su cuerpo entre las cenizas. Ella volvió a tomar la viga, pero sus manos temblaban. Lo siento, susurró. Tú no lo hiciste. Eso no significa que no lo sienta. Él la miró entonces. Por eso me quedo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué lo siento? No, dijo. Porque recuerdas lo que otros eligen olvidar. Esa noche llovió. La primera lluvia verdadera en semanas. Ella permaneció de pie en el porche y observó cómo el cielo se abría, empapando la tierra. El suelo agrietado bebía con avidez. El polvo se convirtió en barro. El techo goteaba en 2 lugares, pero no le importó. Se volvió y lo encontró detrás de ella, en silencio. ¿Los extrañas?, preguntó por encima del trueno. ¿A tu familia? Él asintió una vez. Yo extraño a James, dijo ella. Pero también no. Eso hizo que él inclinara la cabeza. Me mantuvo en una pequeña caja segura. Me decía qué vestir, qué decir, cómo comportarme. Creo que amaba más la idea de mí que a la mujer que realmente era. Takakota miró la lluvia. Luego, sin decir palabra, bajó del porche y se internó en la tormenta. Ella lo vio alzar el rostro hacia el cielo, dejar que el agua lo golpeara como una bendición. Alzó los brazos apenas, casi imperceptiblemente, pero había algo sagrado en ese gesto. Ella lo siguió. Juntos permanecieron de pie en el barro, empapados hasta los huesos. Sin hablar, sin tocarse, solo siendo. Y en ese momento, la tormenta no se sintió como caos. Se sintió como limpieza, como si el pasado se les fuera desprendiendo de la piel gota a gota. Más tarde, junto al fuego, él se desató el vendaje del hombro. La herida estaba casi cerrada. Ella se arrodilló a su lado y aplicó con cuidado ungüentos frescos que había preparado con hierbas y cera de abejas. Entonces vio las otras cicatrices. No solo la de los soldados, sino muchas más. Decenas. Algunas antiguas, otras profundas. Una parecía de flecha. No preguntó por ellas. En lugar de eso, dijo, cada cicatriz es una historia, ¿verdad? Él asintió. Y cada historia deja una marca. Él sostuvo su mirada. Y algunas marcas, dijo, nos conducen a las personas que pueden cargarlas con nosotros. Ella sintió que el aliento se le detenía, porque de algún modo, sin haberlo planeado, había empezado a cargar las suyas. Y tal vez, solo tal vez, él había comenzado a cargar las de ella también. La tormenta pasó, pero dejó algo más que charcos y aire limpio. Dejó quietud. Una paz extraña se asentó sobre el rancho. Una que Hannah no había conocido en años. La tierra olía distinto. El viento se sentía más suave. Incluso las gallinas que quedaban cacareaban con algo parecido al alivio. Pero la paz nunca duraba mucho en Dry Hollow. Una tarde, mientras Hannah limpiaba un viejo arcón en el desván, uno que había pertenecido a James, lo encontró. Una carta doblada dentro de un sobre agrietado, manchado de polvo y tomillo. Se sentó en el suelo de madera, con la luz inclinándose entre las vigas, y empezó a leer. Señor Brody. Como acordamos, acepto la venta de la propiedad por el precio ofrecido. Una vez que mi esposa sea informada, espero discreción hasta que el papeleo esté finalizado. Ella no está lista para soltarlo, pero yo sí. James Moore. Las manos le temblaron. La fecha era 3 semanas antes de que James muriera. Había planeado vender el rancho a sus espaldas. Y precisamente a Brody. El mismo hombre que ahora encabezaba el intento de expulsarla. El mismo que había tratado de incendiar su hogar. El aire a su alrededor se volvió frío. Leyó la carta una y otra vez. James lo había planeado todo. Ni siquiera pensaba decírselo. Solo tomar el dinero y dejarla sin nada. Se levantó demasiado rápido y volcó el arcón. Las viejas herramientas cayeron al suelo con estrépito.
Takakota oyó el ruido y entró por las puertas del granero. Alerta. Hana. Ella alzó la carta con la mano temblorosa. Iba a vender este lugar a Brody. Takakota tomó la hoja con cuidado. La leyó una vez. Su rostro no cambió, pero algo detrás de sus ojos se endureció. Aún tienes la tierra, dijo. Por ahora. La voz de ella se quebró. Si Brody guardó una copia, vendrá con papeles, con un juez. Y yo, volvió a quebrarse. Creí que James amaba este lugar. Creí que me amaba. Takakota dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. Amaba el control, dijo. No la tierra. No a ti. Las palabras no fueron crueles. Fueron liberadoras. Esa tarde, Hana cabalgó sola hacia el pueblo. No se lo dijo a Takakota. No pidió permiso. Se puso su mejor vestido, el que no había usado desde el funeral, y se peinó como la mujer que antes admiraban en Dry Hollow. Que la vieran venir. Que miraran. En el juzgado pidió ver al juez Leland. El secretario dudó. ¿Tiene asuntos, señorita Moore? Ella extendió la carta. Él la leyó. Sus ojos se abrieron. Ya veo. 10 minutos después, el juez la recibió en su despacho. Un hombre corpulento, de gafas gruesas y poco amigo de los rodeos. Ella dejó la carta sobre el escritorio. Esto nunca se registró. Mi esposo pretendía vender la tierra, pero murió antes de firmar nada. Ahora Brody intenta reclamarla, y lo hace mediante el miedo. El juez la observó. ¿Tiene pruebas de intimidación? Tengo cenizas en mi porche y marcas en mi cerca. Un largo silencio. Déjeme investigarlo. De regreso en el rancho, Takakota la esperaba. Ella le entregó la carta. No ha terminado, dijo. Pero no voy a huir. Él asintió una vez. Bien. Entonces, sin aviso, ella se acercó, apoyó la mano en su pecho, sintió la firmeza de su respiración bajo la palma y dijo: No quiero cargar con esto sola nunca más. La mano de él subió despacio y se posó sobre la suya. No la atrajo, solo la sostuvo. No hubo beso. No hubo declaración. Solo dos personas rotas por mundos distintos, compartiendo una verdad demasiado sagrada para las palabras. A la mañana siguiente, ella despertó antes del amanecer. Takakota ya estaba ensillando los caballos. Él no le preguntó si estaba segura. Ella no le dijo que tenía miedo. Ambos lo sabían. El aire era denso por el calor, aunque el sol apenas asomaba. A lo lejos, un halcón gritó, agudo y alto. Sonó como una advertencia. Cabalgaban lado a lado, pasando la cerca rota, el gallinero quemado, el lugar donde la sangre había empapado la tierra. Hana no miró atrás. Ya lo había hecho demasiadas veces. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, la gente ya se había reunido. Brody estaba en el centro, brazos cruzados, satisfecho como un zorro en un gallinero. Sus hombres lo flanqueaban. Y allí, junto a los escalones del juzgado, estaba el juez Leland. Hana desmontó, entregó las riendas a Takakota y avanzó entre la multitud, con la mirada fija en el juez. Brody rió. Vaya, vaya. Mira quién encontró valor. Ella lo ignoró. Juez, dijo que revisaría la escritura. Leland asintió lentamente. Lo hice. Alzó una carpeta. El señor Brody nunca registró un contrato de compra. No hay transferencia legal. Y la carta que usted trajo prueba intención, no finalización. Brody dio un paso al frente, el rostro ensombrecido. Teníamos un trato. Tenía una promesa, respondió el juez con firmeza, de un hombre que ya no vive. Eso no significa que la tierra sea suya. Los murmullos comenzaron de inmediato. La voz de Brody se elevó. Está mintiendo. Ese papel pudo ser falsificado. Vive con un apache, por el amor de Dios. Haría cualquier cosa por quedarse con ese rancho.
Todas las miradas se volvieron hacia Takakota. Él permaneció inmóvil, sereno, y aún así todos retrocedieron un paso, excepto Brody. Brody sacó una pistola. Todo ocurrió rápido. Demasiado rápido para pensar, pero no demasiado rápido para Takakota. Se movió con la velocidad de una tormenta al romperse. 1, 2 pasos, y ya estaba entre Hana y el arma. Sonó un disparo. Gritos. Jadeos. La bala falló. No por accidente. Takakota había golpeado el brazo de Brody con la fuerza de un martillo, enviando la pistola volando. Luego, sin un sonido, lo inmovilizó contra el suelo. Una rodilla en el pecho, una mano en el cuello. Sin odio. Sin palabras. Solo presión. La suficiente para recordar. No para matar. Suéltelo. Gritó el juez. Takakota miró a Hana. Ella asintió. Él se levantó. Brody quedó jadeando, humillado ante todo el pueblo. Y esta vez, nadie dio un paso para ayudarlo. Más tarde, el juez le entregó un documento firmado. Su escritura, dijo. Es suya. Legalmente. Para siempre. Hana la tomó con ambas manos. Gracias, susurró. El juez miró por encima de su hombro hacia Takakota. Tal vez deberían mudarse más lejos, por seguridad. Ella asintió. Consideraremos muchas cosas. Esa noche, de regreso en el rancho, no hablaron del pueblo, ni del arma, ni de las miradas que por fin habían mostrado algo parecido al respeto. Ella sacó 2 tazas de café. Se sentaron bajo las estrellas, los hombros casi tocándose. Creí que lo perdería todo, dijo ella. Takakota la miró. Encontraste algo en su lugar. Ella se volvió hacia él. ¿Qué? Él dudó y luego, con más valentía de la que ella había visto jamás en sus ojos, dijo. A alguien. Pasaron las semanas. El cielo pasó del fuego del verano al aliento dorado del otoño. La tierra se enfrió. Las cigarras callaron. El suelo, antes reseco, empezó a ceder bajo vientos más frescos. Y él siguió allí. No como invitado. No como fantasma. Sino como algo entre ambos. Takakota nunca pidió nada. Dormía en el granero incluso cuando ella le ofrecía la habitación libre. Comía solo lo que ella compartía. Hablaba poco, pero su presencia se volvió parte del rancho, como las colinas o el molino. Una tarde, mientras Hana recogía la ropa, lo vio junto al pozo. No bebía. Solo miraba. Se acercó, las faldas rozando la hierba seca. ¿Qué pasa? Él no alzó la vista. Aquí fue donde empezó todo. Ella asintió. Estaba listo para morir aquí, dijo él. Y tú me diste vida. No hice mucho, respondió ella suavemente. Él se volvió hacia ella. Lo hiciste todo. Hubo un largo silencio. Luego sacó algo envuelto en tela. Ella lo abrió despacio. Un collar. Cuentas de hueso y turquesa, una sola pluma de cuervo y una piedra tallada con forma de ola. Es hermoso, susurró. ¿Qué significa? Él miró el pozo. El agua es más que supervivencia para mi pueblo. Es memoria del espíritu. El vínculo entre 2 vidas. Ella recorrió las cuentas con los dedos. ¿Y esta piedra? Significa que no está sola. El aliento se le detuvo. Lo hice para ti, dijo él. Pero solo si eliges llevarlo. Ella alzó la mirada y encontró sus ojos, oscuros, firmes. Elijo, dijo. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar despacio, deliberadamente. El pueblo aún murmuraba, pero algunos comenzaron a saludar. Una anciana llevó huevos. Un niño dejó flores en la cerca. Sin disculpas. Sin explicaciones. Pero la bondad empezó a volver. Una tarde, el sheriff Maddox llegó a caballo. Se quitó el sombrero. No vengo por trabajo, solo a ver cómo están.
Ella le ofreció café. Él declinó. El consejo votó. No van a seguir presionando. No ahora. Ella asintió. Gracias. Maddox miró hacia el granero, donde Takakota arreglaba una carretilla. ¿Se va a ir alguna vez? Hana miró por encima del hombro. Takakota no los había notado. Estaba concentrado, las manos moviéndose con propósito. Ella sonrió. Ya tiene un lugar. Maddox gruñó, un sonido que podía significar cualquier cosa, se puso el sombrero y se marchó. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, con el viento jugando suave entre la hierba seca, Hana se sentó junto al fuego con Takakota y apoyó la cabeza en su hombro. Él no se apartó. ¿Extrañas la vida que tenías antes? Susurró ella. Guardó silencio un largo rato. Sí, pero esto es algo nuevo. Ella asintió. Y juntos escucharon el viento, el agua del pozo moviéndose suavemente bajo la tierra, y el silencio que ahora se sentía como hogar. A veces, los actos más poderosos son los más pequeños. Una taza de agua. Un lugar para descansar. Una palabra no dicha, pero profundamente comprendida. La historia de Hana nos recuerda que la bondad conlleva riesgo, pero también recompensa. Que el amor no siempre se anuncia en voz alta. A veces llega en silencio, permanece a través del fuego y habla con acciones mucho más fuertes que las palabras. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez arriesgaste algo por hacer lo correcto? Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias de fuerza, honor y redención.